Ojo a esto. A Atay Ulusoy y su mayor fracaso ha dejado a Serine y Sarkaya con la boca abierta, y os digo que la noticia es más rara de lo que parece. Prepárense porque esto tiene tela. ¿Quién nos lo iba a decir? Pensábamos que Atay lo tenía todo controlado, su carrera va viento en popa, tiene una vida bastante privada, pero al parecer hasta los grandes tienen sus traspiés. Y madre mía, ha salpicado directamente a Serine. Para ser honestos, yo creía que entre ellos ya no había mucho que rascar después de su ruptura, pero parece que el destino les tiene reservados más encuentros de los que esperábamos. Mirad, lo que yo creo que está pasando aquí es que Atay, en su intento por consolidar un proyecto o quizás una inversión personal, ha metido la pata hasta el fondo. No se trata de una pifia cualquiera, de esas que se olvidan al día siguiente. Hablamos de algo gordo, algo que según las fuentes que me llegan, le ha costado bastante caro, tanto a nivel profesional como, atención, a nivel personal. Y claro, cuando algo así le pasa a alguien de su calibre, la noticia corre como la pólvora. Ahora, la sorpresa de Serine, eso es lo que lo hace jugoso. ¿Por qué se sorprende? ¿Es que no se esperaba que él pudiera fallar en algo así? ¿O es que le afecta de alguna manera, quizás porque ese fracaso tiene ramificaciones que la tocan a ella de forma inesperada? Mucho se ha rumoreado sobre su relación pasada, si quedaron como amigos, si aún hay cariño, pero esto le da un giro inesperado a todo. A ver, no me malinterpretéis. Yo no soy de las que inventan salseo, pero cuando las cosas están así de claras hay que contarlas. Atay ha tenido un proyecto o una idea, o una inversión que se ha ido al traste de una manera espectacular. No ha sido un pequeño tropiezo, ha sido un auténtico batacazo. Y la reacción de Serine, su sorpresa, es la guinda del pastel. ¿Podría ser que este fracaso le haya hecho replantearse cosas? Quizás se ha dado cuenta de que a pesar de todo, Atay sigue siendo importante para ella. ¿O quizás la sorpresa viene por otro lado? A lo mejor ha descubierto algo sobre cómo Atay manejó esta situación, o sobre las consecuencias que esto trae para personas cercanas, y ella es una de ellas. Lo que sí es seguro es que esto no es un tema menor. Estamos hablando de uno de los actores más queridos y exitosos de Turquía, y que suene la palabra fracaso ya es noticia. Y si encima esa noticia hace que su exnovia, Serine Sarkaya, quede en estado de shock, pues ni te cuento el revuelo que se está montando. Yo me pregunto qué clase de fracaso es este para que cause tal impacto. ¿Algo de dinero o un proyecto que se ha cancelado, o algo más personal que ha salido mal? Y lo más intrigante, ¿cómo le ha llegado esta noticia a Serine? ¿Se la contó él mismo, o se enteró por la prensa como todos nosotros? Si él se lo contó, ya nos dice mucho de la relación que puedan tener ahora mismo. Y si se enteró por la prensa, bueno, del misterio es aún mayor. Para ser honestos, me da la impresión de que este fracaso podría ser la chispa que reavive algo entre ellos, o todo lo contrario, que sirva para poner una raya definitiva. Pero la reacción de ella, esa sorpresa, esa incredulidad, es lo que realmente me tiene pensando. Así que, para terminar, solo una pregunta os lanzo a vosotros: ¿creéis que este sorprendente fracaso de Atay Ulusoy y la reacción de Serine Sarkaya es una señal de que aún hay algo entre ellos, o simplemente es un giro inesperado en sus vidas separadas?